Cuando mis amigos y yo estamos ingiriendo bebidas embriagantes, normalmente empezamos a tirar aceite y hablamos de viajes en el tiempo. Siempre hemos tenido curiosidad. Bueno, yo he tenido curiosidad de ver a los mayas, a los olmecas, a la China antigua, pero a donde siempre me hubiera gustado viajar es a la Biblioteca de Alejandría. La Biblioteca de Alejandría era el sueño de cualquier científico. La información del mundo antiguo estaba compactada en ese lugar. Grandes tesoros de la ciencia y del conocimiento. El último científico que trabajó como director de la Biblioteca de Alejandría era matemático, astrónomo, músico, literato. Era un gran inventor. Inventó el planisferio, inventó el astrolabio plano, inventó un destilador de agua, un aparato para medir la gravedad de los fluidos y algunos otros descubrimientos. Su nombre era Hipatia y era una mujer. En una época en que las mujeres no tenían muchas opciones más que ser tratadas como objetos de propiedad, ella se movió en los dominios masculinos libremente. Todos los historiadores concuerdan que era una gran belleza, pero ella nunca estuvo interesada en casarse, a pesar de tener muchos pretendientes. En ese tiempo, Alejandría estaba dominada por el Imperio Romano, no tenía mucho de estar dominada por el Imperio Romano. La esclavitud, el gran cáncer del mundo antiguo, le había restado vitalidad a la civilización. Y la creciente Iglesia Católica estaba tratando de extirpar todo tipo de conocimiento científico por considerarlo pagano. Hipatia estuvo en el epicentro de todo ese gran huracán de fuerzas sociales. Había en especial un hombre, Ciro, o el gran Cirilo de Alejandría. Ciro o Cirilo, de estas dos maneras lo llaman. Era el arzobispo de Alejandría. Él tenía un odio especial hacia Hipatia, primero por ser mujer, segundo por su gran amistad con el gobernador romano, y tercero por ser científico. En ese tiempo la ciencia era equiparada por la Iglesia Católica como el diablo o influencias paganas. A pesar de todo el peligro que corría, Hipatia siguió trabajando, publicando, investigando, enseñando. Pero un día, cuando se dirigía a su trabajo, en el 415 de nuestra era, Ciro mandó a sus achichincles. Cuando iba en su carruaje, llegaron los hombres, la sacaron del carro, le quitaron la ropa y con conchas marinas destazaron su cuerpo, arrancaron la carne de los huesos. Sus restos fueron llevados a la playa y quemados ahí. Entraron a la biblioteca y todos sus escritos e inventos fueron destruidos. Y ahora Hipatia está condenada al olvido y Ciro es un santo. Puedes ir a su iglesia a pedirle milagros. La biblioteca fue quemada aproximadamente 100 años después de la muerte de Hipatia. Una gran pléyade de grandes obras fueron destruidas. Por ejemplo, tenemos 123 obras de Sófocles, de las cuales nada más quedan 7. Sabemos los nombres de las demás, pero no sabemos de qué se tratan. Una de esas de las que tenemos es Edipo. Es como si tuviéramos de Shakespeare nada más Coriolanus y Cuento de Invierno, y que supiéramos que había escrito Hamlet, Macbeth, Otelo, mucho ruido y pocas nueces, pero no sabemos de qué se trata, inclusive Romeo y Julieta. No debemos dejar que eso suceda, por miedo, por ignorancia, o peor, por poder. Eso ha sucedido muchas veces. Grandes conocimientos han sido destruidos y no podemos permitir que vuelva a suceder. No podemos dejar que una autoridad nos diga cómo son las cosas. Tenemos que dudar e investigar. Cuando mis amigos y yo estamos ingiriendo bebidas embriagantes, normalmente empezamos a tirar aceite y hablamos de viajes en el tiempo. Siempre hemos tenido curiosidad. Bueno, yo he tenido curiosidad de ver a los mayas, a los olmecas, a la China antigua, pero a donde siempre me hubiera gustado viajar es a la Biblioteca de Alejandría.
La biblioteca de Alejandría era el sueño de cualquier científico. La información del mundo antiguo estaba compactada en ese lugar. Grandes tesoros de la ciencia y del conocimiento. El último científico que trabajó como director de la biblioteca de Alejandría era matemático, astrónomo, músico, literato. Era un gran inventor. Inventó el planisferio, inventó el astrolabio plano, inventó un destilador de agua, un aparato para medir la gravedad de los fluidos y algunos otros descubrimientos. Su nombre era Hipatia y era una mujer. En una época en que las mujeres no tenían muchas opciones más que ser tratadas como objetos de propiedad, ella se movió en los dominios masculinos libremente. Todos los historiadores concuerdan que era una gran belleza, pero ella nunca estuvo interesada en casarse, a pesar de tener muchos pretendientes. En ese tiempo, Alejandría estaba dominada por el Imperio Romano, no tenía mucho de estar dominado por el Imperio Romano. La esclavitud, el gran cáncer del mundo antiguo, le había restado vitalidad a la civilización. Y la creciente Iglesia Católica estaba tratando de extirpar todo tipo de conocimiento científico por considerarlo pagano. Hipatia estuvo en el epicentro de todo este gran huracán de fuerzas sociales. Había en especial un hombre, Ciro, o el gran Cirilo de Alejandría. Ciro o Cirilo, de estas dos maneras lo llaman. Era el arzobispo de Alejandría. Él tenía un odio especial hacia Hipatia, primero por ser mujer, segundo por su gran amistad con el gobernador romano, y tercero por ser científico. En ese tiempo la ciencia era equiparada por la Iglesia Católica como el diablo o influencias paganas. A pesar de todo el peligro que corría, Hipatia siguió trabajando, publicando, investigando, enseñando. Pero un día, cuando se dirigía a su trabajo, en el 415 de nuestra era, Ciro mandó a sus achichincles. Cuando iba en su carruaje, llegaron los hombres, la sacaron del carro, le quitaron la ropa y con conchas marinas destazaron su cuerpo, arrancaron la carne de los huesos. Sus restos fueron llevados a la playa y quemados ahí. Entraron a la biblioteca y todos sus escritos e inventos fueron destruidos. Y ahora Hipatia está condenada al olvido y Ciro es un santo. Puedes ir a su iglesia a pedirle milagros. La biblioteca fue quemada aproximadamente 100 años después de la muerte de Hipatia. Una gran playa de grandes obras fueron destruidas. Por ejemplo, tenemos 123 obras de Sófocles, de las cuales nada más quedan 7. Sabemos los nombres de las demás, pero no sabemos de qué se tratan. Una de esas de las que tenemos es Edipo. Es como si tuviéramos de Shakespeare nada más Coriolanus y Cuento de Invierno, y que supiéramos que había escrito Hamlet, Macbeth, Otelo, mucho ruido y pocas nueces, pero no sabemos de qué se trata, inclusive Romeo y Julieta. No debemos dejar que eso suceda, por miedo, por ignorancia, o peor, por poder. Esto ha sucedido muchas veces. Grandes conocimientos han sido destruidos y no podemos permitir que vuelva a suceder. No podemos dejar que una autoridad nos diga cómo son las cosas. Tenemos que dudar e investigar.